Ahí está. Entonces, finalmente, la idea aquí de las emociones y sobre todo desde el enfoque que vamos a estar trabajando, es que finalmente es replantearnos el cómo nos estamos relacionando con ellas. Desde estos ejemplos que les platicaba ahorita de el no llores, no te enojes, no sientas esto, ya va a pasar, enfócate en otra cosa, no pienses en eso, es realmente empezar a poderlas sentir. Ujú. El poderlas sentir es como la primer fase de todo el tema de aceptación. Y aceptación es igual a hacerles espacio. Es como ponemos mucho esta analogía de tener nuestra pantalla de la computadora y pues tenemos diferentes carpetas, ¿no? La idea ahí es que hay veces que cuando viene un nuevo tema, una nueva presentación, pues hacemos espacio para poner esas carpetas. Ujú. Tiramos otras. Aquí la idea es que no necesitamos tirar nada, simplemente hacer, por así que mayor espacio, que esa pantalla crezca y porque tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces, finalmente, las emociones son reacciones emocionales y vamos a estar trabajando con esta parte del juicio que lo venimos hablando desde el lunes, de que no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones y vamos a empezar a trabajar con esto. Entonces, fíjense, cuando hablamos de emociones intensas, vamos a hablar de dos cosas que podemos hacer. Ujú. Número uno es esta parte de entender qué son, por qué suceden y de qué forma son útiles. Finalmente, la psicoeducación es súper poderosa para entender qué es lo que nos está sucediendo. Hay cosas que sí podemos entender, hay muchas otras que todavía no podemos entender, pero finalmente sí, las que sí entendemos, hay que meternos a comprenderlas, aplicarlo, a recordarlo, y esto nos va también a ayudar como a saber cómo hacer esta aceptación y este espacio, ¿no? Y la siguiente es desarrollar herramientas de atención plena, que es mindfulness, para poder acompañarlas de forma efectiva y saludables. Muchas veces nos preguntan esto de, ¿qué hago en el inter de tengo la obsesión y decido no hacer la compulsión? O sea, esta parte de la prevención de respuestas, ¿qué hago mientras? Y muchas veces vamos a encontrar este argumento de sentarse con la ansiedad. Y muchas veces es como muy frustrante no entender o no saber explicar qué es sentarse con la ansiedad. No es sentarme y nada más quedarme estática y esperar a que pase. Finalmente aquí la respuesta es hacer mindfulness. Ujú. Y vamos a ver cómo es esto de hacer mindfulness. Hay muchas herramientas para poder practicar la atención plena. Hoy solamente vamos a ver una, porque finalmente les podemos aventar 20, pero no sirve de nada. Más bien es veamos una, aprendámosla a hacer, a practicar y después podemos ir ampliando nuestro repertorio, ¿no? Vamos a empezar con la primera y que finalmente es un poco técnica en el sentido de que vamos a ver algunas estructuras cerebrales. Me gustaría que si hay dudas las vayan poniendo de una vez en el chat. No las vamos a contestar ahorita, pero que de una vez las vayan ahí votando para que finalmente las podamos atender después. Entonces, fíjense, la idea de qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando tenemos emociones intensas, ¿ok? Entonces, seguramente quienes sean terapeutas o quienes ya hayan estado en tratamiento, en algún momento han escuchado hablar de esto que vamos a estar platicando. Aquí algo importante es que en el sistema nervioso tenemos dos ramas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. En esta charla nos vamos a solo enfocar en el sistema nervioso simpático. Ya habrá más en donde nos enfoquemos en el parasimpático y en el nervio vago y varias cosas que son muy relevantes para todo esto de las emociones intensas. Quien se vaya conectando puede ir silenciando su micrófono, por favor. Entonces, fíjense, en el sistema nervioso simpático vamos a tener dos cosas importantes.
Ujú. Cuando sentimos o percibimos una amenaza, sea real o no, vamos a activar este sistema. Ujú. Y este sistema tiene dos formas de activarse. Uno es que vamos a estar listos, perdón, para luchar o listos para huir del peligro como tal. ¿Y esto cómo se ve? A través de la ansiedad, a través del miedo, a través del enojo y a través de la frustración. ¿Mm? Cuando estamos experimentando estas emociones, y puede haber también otras, pero estas serían como las principales, inclusive también asco puede estar ahí, pero es realmente experimentar esta, ahora sí que lucha, huida de mi cuerpo preparándose para enfrentar esa amenaza. Y vuelvo a repetir, sea real o no sea real, ¿ok? Entonces, finalmente, aquí lo que sucede, y lo vamos a estar ahora sí que estructurando de esta forma. Vamos a tener una analogía como para entender qué es lo que sucede en nuestro cerebro, que vamos a tener 4 personajes, ¿ok? El analista de datos, la alarma de emergencia, la torre de control y el guardia de seguridad, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo uno por uno para también entender qué es lo que está sucediendo cuando experimentamos una emoción muy intensa, ¿ok? Entonces, fíjense, el analista de datos en sí es el tálamo, ¿ok? Y el tálamo lo tenemos aquí, ¿ok? Y el analista de datos es el que se encarga finalmente de recabar toda la información, tanto de nuestro mundo interno, y cuando hablo de mundo interno es de mi temperatura corporal, mi respiración, mis palpitaciones cardíacas, mi digestión, o sea, todo lo que pasa finalmente fisiológicamente en mi cuerpo. Ujú. Y de recabar la información también del mundo externo. Y cuando hablo del mundo externo, tiene que ver con todo lo que recibimos a través de nuestros sentidos, ¿ok? Todo lo que veo, todo lo que escucho, todo lo que toco, todo lo que degusto, todo lo que cuál me faltó, todo lo que huelo, ajá, el olfato. Entonces, toda la información que llega a través de nuestros 5 sentidos y todo lo que pasa también en nuestro mundo interno se va a ir directamente al tálamo. Ujú. El tálamo lo que va a hacer es que va a recopilar toda esta información y la va a mandar en 2 direcciones, ¿ok? La primera dirección, que aquí lo tenemos, es por el camino rápido. Ujú. Es donde llega más rápida la información y finalmente vamos a estar hablando de esta parte de aquí, que es la parte del cerebro más primitiva. Ujú. Y finalmente se llama también el camino bajo, porque pues, obviamente está aquí. Ujú. O por el otro camino, que es el camino lento, que es por la parte de arriba y que aquí le vamos a llamar el camino alto, ¿ok? Entonces, no se preocupen por entender súper bien cómo se llama. Vamos a ir poco a poco como viendo cómo funciona esto. Voy a hablar ahorita del camino bajo, ¿ok? Y en el camino bajo vamos a tener esta parte que está aquí punteada, que va del tálamo a la amígdala, ¿ok? Va a ir en toda esta parte y es la más rápida que tenemos como reacción, ¿ok? Entonces, el analista de los datos, que es el tálamo, va a mandar la información a la central de alarmas, ¿ok? Que es esta, que es la amígdala, en donde la amígdala, que está aquí, va a detectar esa amenaza. Sea real o no, yo piqué ahora sí que el botón rojo de que estamos en un momento crítico, amenazante, peligroso y por lo tanto la amígdala se va a activar. Ujú. La amígdala se activa no diciéndonos con palabras, sino con síntomas. Toda esta parte de lo que sentimos con emociones intensas puede ser sudoración de manos, puede ser el temblorín, puede ser mi ritmo cardíaco súper intenso, me pueden dar ganas de ir al baño, me pueden dar ahora sí que náuseas, puede haber como diferentes
síntomas ahí relacionados con esta activación de la alarma, ¿ok? Y finalmente, esa amígdala está haciendo su trabajo. Está realmente, tú le estás diciendo, estamos en emergencia, ella tiene que hacer su chamba y la hace bastante bien. Y por lo tanto, comunica a través de los sentidos, ¿sale? Ahora, esta parte de aquí, la parte baja, como les decía, es la más primitiva. Si no tuviéramos, ahora sí que no funcionara bien nuestra amígdala, en la época de los primitivos no hubiéramos sobrevivido. De repente me topo, ahora sí que un león, un puma o algo, y si estoy tranquila como lechuga me come y entonces finalmente ahí quedé. Entonces lo que voy con esto es que la amígdala es una estructura que nos va a ayudar en la supervivencia y que hace muy bien su trabajo como tal. También todos estos síntomas de los que estamos hablando tienen una razón de ser. La palpitación del corazón es realmente para bombear mayor sangre a nuestras extremidades y poder, ahora sí que sacar la fuerza. A veces tenemos este dicho de dónde saqué la fuerza, quién sabe, pero levanté algo que en algún otro momento no lo hubiera levantado. Pues esa parte de la amígdala es esta parte del bombardeo de sangre hacia nuestras extremidades para poder luchar o para poder huir como tal. ¿Ok? Ahora, una vez que la amígdala está activada, le va a mandar esa información al guardia de seguridad. Y el guardia de seguridad es todo nuestro sistema nervioso simpático. Y ahí es donde va a entrar esta parte de si saca la pistola, digamos, si lucha o si se va a encubierto y entonces huye. ¿Ok? Entonces, esta parte, que es la parte baja, es bien importante entenderla, porque finalmente cuando tenemos una obsesión y cuando se activa toda esta parte de tengo muchísima ansiedad, tengo mucho miedo, tengo ganas de vomitar, es que finalmente estamos, ahora sí que prendiendo todo nuestro sistema simpático como tal, ¿ok? Ahora, ahí no se queda, porque finalmente el tálamo, acuérdense que tiene estas dos direcciones. La primera dirección que es a la parte baja con la amígdala y al mismo tiempo también manda un mensaje a la corteza, ¿ok? Es un poco más lenta, pero también manda esa información a la corteza, ¿ok? Entonces aquí lo ponemos a la par, el tálamo envía esta información de una forma más lenta a la torre de control, digamos que es la corteza media prefrontal, que aquí la tenemos, está aquí, o sea, como esta parte del tercer ojo, pero en realidad es la corteza media prefrontal. Y finalmente la corteza recibe la información y ahí sí da una respuesta informada. ¿Qué quiere decir con esto? Que la corteza es la parte no más primitiva, sino más nueva, más desarrollada en el ser humano y finalmente es la que tiene como esta capacidad de ser consciente de lo que está sucediendo y toma realmente la decisión de si es una amenaza percibida o es una amenaza real. Entonces, si se fijan aquí, cuando hay una amenaza, sea lo que sea real o no, vamos a tener estas dos vías de comunicación. Y es importante saberlo y entenderlo como para decir qué necesito hacer o cómo quiero responder en relación a esta información. ¿Ok? Entonces veamos qué sucede en el TOC y también en otros trastornos, porque esto no es algo que es nada más en relación al TOC, e inclusive también en personas que no tienen un diagnóstico como tal, el simple hecho de ser humano, esto funciona bastante bien y hay veces que apretamos esa alarma sin que sea una alarma, o sea, una verdadera alarma, un verdadero peligro como tal, ¿no? Entonces, hablando del TOC, lo que sucede es que el tálamo está continuamente mandando información incorrecta a la amígdala. Entonces, vamos a tener ahora sí que una movilización
un sistema hiperreactivo en donde todo el tiempo se estén mandando amígdala activada, ahora sí que corteza cerebral media, bueno, prefrontal media también activada, y por lo tanto va a existir como el tema de ansiedad, enojo, miedo, irritabilidad, aislamiento, sentirme retraído, muy constante, muy frecuente y con mucha intensidad, ¿ok? Entonces, en sí, esto es lo que sucede. Ahora, normalmente nos dicen qué padre, qué bonito, qué interesante, pero ¿qué podemos hacer en relación a esto? Entonces, algo aquí ya es esta segunda parte de empezar a desarrollar y practicar herramientas de atención plena, ¿ok? ¿Qué pasa? Que no vamos a estar, ahora sí que tratando de cambiar detonantes, no vamos a estar tratando de cambiar obsesiones. Sabemos que eso no va a funcionar, pero sí va a funcionar el cómo decida responder, ¿ok? Y algo aquí importante es empezar con este ejercicio, ¿ok? Este ejercicio de anclaje es una excelente forma para lidiar con un sistema hiperreactivo, con un sistema nervioso que todo el tiempo está, ahora sí que dándole duro a esa alarma. Y finalmente también mucho de lo que nos dicen las personas con las que trabajamos es, estoy muy cansado, estoy exhausto. Y finalmente también es esta una explicación, el cortisol, la adrenalina, está todo lo que da. Y finalmente necesitamos empezar a volver a generar, o más bien generar otro aprendizaje. Y para hacer eso nos ayuda el tener este ejercicio como muy practicado. No va a ser fácil al inicio, pero finalmente la idea es empezar a ser súper pros con esta parte, ¿ok? Antes de ir explicando paso por paso, me gustaría que quede súper claro que este no es un ejercicio de relajación, ¿ok? Este no es un ejercicio que tenga la intención de relajarnos, de tranquilizarnos, de quitar el pensamiento, de evitar lo que estoy haciendo. Al contrario, es un ejercicio que me va a ir ayudando a aceptar pensamientos, a aceptar emociones y a saber cómo convivir con ellos y cómo manejarlos cuando se presenten. Entonces, fíjense, el paso uno es justamente hacer una pausa. Cuando estamos en piloto automático es mucho más fácil hacer la compulsión, porque entonces ya estoy como muy automatizada y ya estoy muy practicado ese caminito de llega un detonante, hay una obsesión, incrementa la incomodidad y hago una compulsión. Entonces la idea aquí es el paso uno, hacer una pausa. Ujú. ¿Cómo podemos hacer una pausa? Podemos sí, ahora sí que usar la respiración en el sentido de poder conectar con este momento. Entonces, la primera es como tomar un par de respiraciones, inhalar, sostener, exhalar, como mejor les funcione. No hay una receta específica, simplemente la respiración nos ayuda con ese anclaje como tal. Y se llama anclaje porque finalmente cuando vienen estas emociones súper intensas, se siente como si estuviéramos en medio de una tormenta. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es aventar esa ancla, no para que se quite la tormenta, no para que ahora sí que el mar se tranquilice, simplemente para esperar a que pase y que finalmente podamos tener como un terreno firme, al menos en ese momento, y poder surfearla. Entonces, después de que hago esa pausa, el paso dos es darme cuenta. Ujú. Notar los pensamientos, notar las emociones difíciles que estoy experimentando en ese momento, ¿ok? El notar y nombrar es el primer paso para la aceptación. Es estoy reconociendo que estoy pasando por un momento bien complicado, bien doloroso, que me genera mucha ansiedad
y que entonces puedo ahora sí que decirlo, me siento muy ansioso, me siento enojado, o estoy notando que estoy ansiosa, o estoy notando que estoy súper fría, o que me siento paralizada, o que siento que estoy flotando, o que no siento inclusive mis extremidades porque estoy medio adormecida. O sea, es realmente como darme un momento para saber qué es lo que está sucediendo, o estoy teniendo este pensamiento de que algo malo va a pasar si no realizo el ritual, o estoy teniendo este recuerdo de no me acuerdo, de que no me acuerdo si cerré o no cerré la puerta. O sea, realmente es reconocer lo que está sucediendo en ese momento. Después, el paso 3 es regresar a mi cuerpo. Ujú. Tu cuerpo es el que está en el presente. Entonces, aquí el cuerpo va a ser un gran aliado en donde pueda darme cuenta que puedo recuperar el control de mis movimientos físicos. Ujú. Puedo mover la cabeza, puedo mover los dedos, puedo inclusive hasta ponerlos uno junto a otro, puedo pararme, puedo estirarme, puedo ahora sí que cambiar de postura, puedo inclusive cambiar mi tono de voz si es que estoy hablando en ese momento, puedo inclusive también cambiar mis expresiones faciales, puedo, si estoy yendo y regresando muy rápido, puedo bajar el ritmo, puedo empezar a respirar de una forma diferente y finalmente esto nos va a dar esta sensación de control sobre nuestras acciones físicas. Sobre esta parte es bien importante porque es lo que podemos controlar. Ujú. Una vez que tenemos estos 3 pasos, nos podemos ir al cuarto paso, ¿ok? Y el cuarto paso es involucrarte en el momento presente, en lo que tienes enfrente en ese momento. Ujú. Y aquí nos van a ayudar nuestros 5 sentidos. O sea, me doy cuenta en dónde estoy, nota lo que estoy haciendo, nota cómo estás recuperando el control de tu cuerpo, cómo puedes moverte, observar lo que hay a tu alrededor, lo que puedes escuchar, lo que estás tocando. Nota mi voz, si estás con alguien, o sea, notar el tono de voz o inclusive notar lo que pueda tener alrededor. Y finalmente viene el paso 5, que es esta parte de qué quiero hacer con eso. Ujú, ¿qué quiero hacer con mis movimientos? Si estoy en ese inter de tengo el detonante, tengo la obsesión, tengo mucha ansiedad, mucho miedo, mucho asco, ganas de vomitar, ¿qué decido hacer? Siempre va a estar la opción de hacer la compulsión. Eso es algo que ahí va a estar. Ujú. Pero también tengo la otra opción, como de decir, tengo este impulso de irme a lavar las manos, tengo el impulso de reasegurarme, tengo el impulso de repetirme ciertas palabras. Y ahí es donde entra esta parte de darme cuenta que yo puedo tomar la decisión de pararme e ir al baño y lavarme las manos, de volver a oler lo que estoy tomando porque es una forma de reasegurarme, de voltear con Cintia y preguntarle 2 veces qué opina de lo que estoy tomando, si tiene veneno, si no tiene veneno. Puedo realmente empezar a hacer memoria y entonces hacer ahí un ritual de neutralizar, por ejemplo, o de analizar. Entonces, finalmente, este paso 5 es justamente ese punto de elección en donde decido a dónde quiero dirigir mi atención y con lo que tengo enfrente. Ujú. Si estoy cambiando el pañal de mi hijo y me viene una obsesión de a lo mejor tocarlo inapropiadamente y me genera muchísima ansiedad, puedo notar que estoy teniendo esta y me voy a regresar aquí para que lo vayan viendo, pero voy a hacer una pausa, estoy cambiando el pañal, voy a hacer una pausa, voy a respirar profundo, voy realmente a darme cuenta que estoy bien ansiosa, que me están llegando muchos pensamientos de tocar inapropiadamente a mi hijo, muchas, ahora sí que bombardeo de preguntas. Finalmente voy a empezar a mover a lo mejor los hombros, voy a empezar a tocar las manitos de mi hijo, voy a empezar
a irme al paso 4, que es esto de involucrarme en lo que estoy haciendo. Y voy a decidir si le hablo a mi esposo para que lo acabe de cambiar o voy a continuar yo cambiando a mi hijo con todo y esos pensamientos, con todo y esas emociones. Ujú. Entonces, si se fijan, no es un ejercicio que esté ahora sí que con la intención de bajar mi ansiedad, de quitar mis pensamientos. Es un ejercicio que me va a ayudar a abrirme a tener esas emociones, tener esos pensamientos y de realmente volverme a situar en este momento y decidir si me involucro en lo que tengo enfrente o me dedico nuevamente a la compulsión. ¿Ok? Entonces, estos 5 pasos no se quedan aquí, obviamente no funcionan de nada, nada más verlo, leerlo y platicarlo, sino realmente cada vez que tengamos una emoción intensa, es una muy buena oportunidad de practicar todo esto. Y finalmente, la salud mental se da cuando estamos en ese pico, cuando estamos en ese pico de ansiedad y decidimos cómo queremos responder. Ahí es donde vamos practicando algo diferente, algo distinto. Y esto es justo lo que les acabo de decir. En cada pico de ansiedad tenemos una oportunidad para tener un nuevo aprendizaje, trabajando con la hiperactividad de la amígdala y con la corteza media prefrontal. Entonces, si se fijan, todo el tema de mindfulness, todo el tema de exposición y prevención de respuesta, tiene un razonamiento, tiene todo un sustento en la parte fisiológica, tanto anatómica como química, y que es bien importante que sepamos que podemos cambiar nuestro cerebro en cómo estamos reaccionando y cómo estamos respondiendo a cada estímulo y a cada cosa que a veces nos genera muchísima ansiedad, asco, miedo, la emoción que le queramos poner, ¿ok? Y esta parte me gustaría así compartirla porque finalmente hay una diferencia entre actuar con calma contra sentirme en calma. Ujú. Nuevamente, y esto se los vamos a repetir y se los repetimos a las personas con TOC que vemos todos los días, que este ejercicio no está diseñado para controlar pensamientos y emociones. Y finalmente, si estás en una situación retadora, como una crisis en el tema del TOC, no te vas a sentir calmado. Eso es algo a lo que no estamos apuntando, pero sí puedes actuar calmadamente, sí puedes reducir el paso, sí puedes bajar el tono de voz, sí puedes cambiar tus gestos faciales, sí puedes empezar a respirar diferente, sí puedes ahora sí que pararte, moverte de una forma distinta. Y aquí el bonus es que normalmente, no siempre, pero normalmente cuando uno empieza a actuar con calma, empiezo a sentir esa calma. Pero ese es como el bonus. No lo estamos haciendo para tranquilizarnos, al contrario, lo estamos haciendo para volvernos súper pros y súper expertos en aprender a sentir cualquier gama y cualquier mezcla de emociones y pensamientos. ¿Ok? Entonces, la recomendación aquí es llévense este ejercicio de los 6 pasos, son 5 pasos, en donde realmente podamos estarlo trabajando y no necesariamente cuando estemos en un pico de ansiedad. Lo podemos estar haciendo cada vez cuando me despierte, cuando tengo un ratito, cuando esté en la caminadora. Ustedes es algo que podemos hacer como en otros momentos, no necesariamente de emociones intensas, para que en el momento que nos acompañe una emoción intensa podamos practicarlo de una forma mucho más fácil, ¿ok? Vamos a ver algunas cositas también extras en relación a esta parte. Perfecto, pues básicamente vamos a usar toda la información previa, pero vamos a acomodarla mucho en ejemplos para niños, ¿no? Porque de pronto también nos preguntan mucho esta parte de, bueno, ¿cómo puedo apoyar a mi hijo o cómo puedo apoyar a mi niño o cómo puedo
apoyar a un ser querido cuando está experimentando esas emociones incómodas, ¿no? Entonces, algo que a mí me gustaría decir y empezar es que mi primera intención con esta diapositiva es validar que efectivamente comunicarnos, por ejemplo, con nuestros hijos o con cualquier persona cuando están experimentando una emoción difícil o una emoción incómoda como lo es la ansiedad, es todo un reto, ¿no? Sobre todo si literalmente están como en este modo de lucha o huida que nos platicaba ahorita Tania, puede ser difícil comunicarnos con ellos, ¿no? Con mayor razón cuando sucede en algún momento en donde como papás quizás no tenemos la mejor paciencia o la mayor paciencia del mundo, ¿no? Y aquí es donde a mí me gustaría preguntarles si hay algún papá por aquí, pero ¿a cuántos de ustedes no les ha sucedido, por ejemplo, que justo antes de salir rumbo al colegio, de pronto el TOC hace de las suyas y nos retrasa, ¿no? Y entonces, hoy yo como mamá quiero que salga porque va a llegar tarde y entonces va a ser todo un tema y justo en ese momento hay un berrinche del TOC, ¿no? ¿A cuántos, por ejemplo, no les ha sucedido que están en el aeropuerto, ¿no? Y que de pronto a lo mejor como papás dicen, bueno, en el aeropuerto le doy más oportunidad a mi hijo de usar el iPad o de usar este tipo de dispositivos y ¡pum! Se contamina el iPad, ¿no? Y todavía nos faltan 3 horas para abordar, o todavía tenemos 2 horas de vuelo, o a lo mejor en el súper, ¿no? Entonces, realmente aquí el tema es que la respuesta más humana, Partí un poquito más lejano de su como portería. papás, ay, perdón, la respuesta más humana es hacer todo lo posible por tratar de detener o corregir esa incomodidad, ¿no? Pero como papás, entre más dispuestos estemos a reconocer y sentir esas emociones incómodas, más fácil va a ser que nosotros podamos mantener la calma, aunque no la estemos sintiendo, como decía Tania ahorita, pero para aprender a responder a ellas y validar esas emociones en nuestros hijos. ¿Ah? La siguiente. Ahora, los berrinches, ¿no? Voy a usar la palabra berrinche porque con esa palabra yo crecí, pero sé que en otros lugares le dicen rabieta o no sé qué otro sinónimo tengamos por ahí. Pero algo bien importante es que los berrinches, sean detonados por una situación del TOC o no, son normales, ¿no? Y de hecho, no solo son normales, sino que son saludables, ¿no? Eso es algo bien, bien importante, que lo podemos ver incluso como una oportunidad, ¿no? Ahora, sin duda, creo que son un reto para todos los involucrados y son bien, bien cansados, pero necesitamos pasar muchas veces por ese tipo de situaciones para que nuestros hijos puedan aprender a desarrollar emociones de una forma mucho más saludables, ¿no? Como decía Tania, cuando se activa la amígdala o cuando tenemos una emoción muy intensa, pues es finalmente un acto biológico, es un estado biológico que no es algo que muchas veces podemos controlar y que no es un tema, por ejemplo, de desobediencia, ¿no? Muchas veces cuando empezamos a ver ciertas conductas o ciertas compulsiones en niños, ¿no? Pensamos de inicio como me está retando o quiere que me enoje o lo que sea y no va por ahí. O sea, finalmente cuando es un berrinche, ya sea por un tema del TOC o no, es un signo de que a mi hijo le está costando trabajo regular esa emoción y no significa nada más que eso, ¿va? La siguiente. Ahora, normalmente, los berrinches comienzan cuando un niño quiere algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del TOC, ¿no? Puede ser que quiera que su mamá le repita una y otra vez que no huele mal, ¿no? Y creo que algo importante de validar también es que tener un deseo y que de pronto como que se trunque es algo que puede ser bien difícil, pero eso es lo que sucede en los berrinches, ¿no? El niño quiere algo y algo o alguien se interpone en ese caminito, ¿no? Y finalmente, los berrinches, como les decía, es la forma de los niños, ¿no? De decirnos, yo sé lo que quiero que hagas, yo quiero que me respondas 20 veces que no huelo mal, que no va a pasar nada malo, que todo va a estar bien, ¿no? Incluso aunque ya me explicaste toda esta parte de por qué no me puedes contestar o por qué da igual, o sea, mi cuerpo está diciendo que yo quiero que hagamos eso y me siento muy frustrado y me siento muy mal por no tenerlo, ¿no?
Entonces, creo que también es bien importante esa parte, ¿no? La siguiente. Ahora, como papás, ¿no? ¿Queremos limitar algún comportamiento peligroso cuando está pasando el berrinche? Por supuesto, o sea, siempre vamos a estar al pendiente de mantener la seguridad de los niños en ese momento. Incluso, y ahorita estoy hablando mucho de niños, pero o sea, vamos a generalizarlo a adolescentes, adultos, o sea, claro que queremos mantener esa seguridad, ¿no? Queremos mantener la calma, aunque no nos sintamos en calma, por supuesto, ¿no? De hecho, es uno de los principales objetivos, ¿no? Pero nuestra meta en ese momento es detener el berrinche o corregir la ansiedad de mi hijo. La respuesta es no. O sea, lo que realmente queremos es que ellos aprendan a notar estas experiencias incómodas, a sentirlas, a aceptarlas, a hacer estas pequeñas pausas que platicaba Tania al inicio y que al final ellos decidan qué es lo que quieren hacer mientras nosotros los vamos acompañando en este proceso, pues de una forma amable, de una forma gentil, de una forma compasiva, ¿no? Ahora, claro que, digo, antes de pasar a la otra, claro que es importante entender que muchas veces con chiquitos con TOC, o sea, lo ideal sería que pudieran tener terapia, ¿no? Que pudieran tener como este apoyo terapéutico y que sea especializado en chiquitos con TOC. Pero el trabajo de los papás en esos momentos, cuando de pronto las emociones son muy altas, o sea, es fundamental porque finalmente los papás están 24/7 con sus hijos. Entonces, la idea un poquito es que los papás sean parte de la solución, ¿no? Y algo que a mí me gustaría decirles es que muchas veces debajo de la superficie de estos berrinches hay un chiquito que a lo mejor ha estado acumulando mucha ansiedad, enojo, o sea, durante muchos momentos del día, ¿no? Cuando de pronto sucede en el consultorio, porque también sucede en el consultorio que de pronto se detone como un berrinche en ese momento, algo que a mí me ayuda mucho es que finalmente podamos visualizar que estos berrinches es como si fuera todas estas emociones, ¿no? Que de pronto estallan del cuerpo, ¿no? Como si todos tuviéramos un frasquito de emociones incómodas que estamos dispuestos a aceptar o a sentir durante nuestro día y de pronto el chiquito que tengo enfrente, pues ya ese frasquito de pronto explotó, ¿no? Se desbordó por algo que quizás ni siquiera tiene nada que ver con el TOC, ¿no? Tal vez lleva, este, no sé, llegó al consultorio sin comer, tal vez sus papás discutieron en el camino o tal vez sí, lleva 6 horas aguantando no hacer un ritual porque no lo quiere hacer frente a sus compañeros y cuando llega al consultorio de pronto se desborda un poquito, ¿no? Y la idea también es como decir, bueno, como adultos, ¿cuántas veces no nos ha pasado a nosotros que hagamos un berrinche? O sea, los berrinches no son exclusivos, de pronto este desborde emocional no es exclusivo de los niños, ¿no? Entonces, la idea un poquito es si nosotros podemos, darnos oportunidad de reconocer que a nosotros como adultos también nos sucede, pues quizás podemos de pronto decir, ok, no es que mi hijo sea exagerado, no es que lo haga por controlarme, realmente le está pasando mal, ¿va? La siguiente. Ahora, muy similar a lo que platicaba Tania al inicio, estas estrategias no tienen el objetivo de parar o corregir el berrinche o parar la ansiedad, ¿no? Cuando solo estoy concentrado como papá, o como pareja o como quien sea, en eso, los niños de alguna forma lo que aprenden es, híjole, estas emociones que me están incomodando a mí también incomodan a mis papás. Mi papá está haciendo todo lo que está en sus manos para parar esto, lo que significa que tal vez mis emociones son tan peligrosas como se sienten en este momento, ¿no? Y es básicamente lo contrario a lo que les queremos enseñar. Lo que queremos enseñar es que sin importar la respuesta emocional que tengamos, ellos pueden seguir haciendo lo que es importante para ellos, ¿no? Pero finalmente los niños no van a aprender a sentir y aceptar esas emociones si nosotros como adultos estamos todo el tiempo tratando de evitarlas o todo el tiempo tratando de callarlas, ¿no? Nuestro objetivo finalmente es mantener la calma, mantener a nuestro hijo a salvo, acompañarlo, ayudarlo a nombrar las emociones, darle opción de decidir, ¿va?
Y la siguiente un poquito es, ya en el momento, ¿cómo le podemos hacer, no? Y si se fijan, van a ser muy similares a los pasos que ya vimos hace un momentito, pero un poquito más aterrizados a los niños, ¿no? Pero es, ok, primero voy a notar cómo está la expresión facial de mi hijo, ¿no? Cómo están sus cejas, están hacia arriba, están hacia abajo, cómo se ve su frente, cómo es el ritmo de su discurso. Muchas veces los chiquitos cuando están en ansiedad llegan y empiezan a hablar como muy rápido y básicamente casi se están ocasionando solitos una hiperventilación porque están hablando muy acelerados, ¿no? Puedes notar el tono de su voz y aquí la idea es al inicio no intentar intervenir muchísimo, o sea, realmente estar ahí notando la expresión de ellos, ¿no? La segunda es esta parte de apoyarlos a nombrar esa emoción. Recordemos que finalmente los chiquitos, digo, dependiendo de la edad, pero les cuesta trabajo muchas veces distinguir alguna emoción, ¿no? Entonces, a veces los podemos ayudar diciendo, bueno, noto que estás sintiendo ansiedad. Y ya con eso, le ayudamos a que ellos empiecen a notar y a nombrar esa emoción, ¿no? El número 3 es importante recordarles en ese momento que finalmente su cerebro está haciendo su trabajo. Digo, no nos vamos a meter que la amígdala y que la corteza y que el tálamo, no, pero es como esta parte de su cerebro está haciendo su trabajo y animarlo incluso como a decirle, gracias cerebro, gracias sistema nervioso, gracias por tratar de cuidarme, gracias por tratar de protegerme, pero yo puedo con esto, ¿no? Es como esta parte de valido, pero al mismo tiempo tengo la confianza de que yo puedo hacer estas cosas difíciles, ¿va? La siguiente. 4, de igual forma, o sea, la idea es que les podemos proponer, digo, también ahí hay que saber qué tanto presionar y qué tanto no presionar, pero la idea un poquito es que les podemos proponer que en lugar de evitar, en lugar de escapar, podemos sentir esas emociones, ¿no? Podemos practicarlo desde en dónde sientes, en qué parte de tu cuerpo sientes esa emoción, de qué tamaño es, cómo te la imaginas, qué color tiene, está estático a lo mejor en tu pancita o a lo mejor sientes que se mueve a través de tu abdomen, ¿no? Y la idea un poquito es simplemente que en ese momento esté dispuesto a hacerle un pequeño espacio a esa emoción incómoda, ¿no? El paso 5 es ahora sí animarlo a identificar si puede notar lo que la emoción en ese momento le está pidiendo que haga, ¿no? Desde me está pidiendo que aviente mi ropa, me está pidiendo que te pregunte 20 veces tal o cual cosa, ¿no? Y la idea un poquito es lo que platicaba Tania, ¿no? Como enseñarles un poquito que es diferente fusionarse con la emoción y ahora sí que hacer y reaccionar en automático a lo que me está pidiendo versus experimentarla o sentirla, ¿no? Entonces, es bien importante que ellos aprendan poquito a poquito a hacer esa diferencia, ¿no? Experimentar la emoción es simplemente reconocer su existencia, reconocer que está ahí, ¿no? Y claro que podemos decir, híjole, debe ser muy difícil, estoy tratando de entender cómo te sientes para poder acompañarte, qué tienes ganas de hacer en este momento, ¿va? Y la última es esta parte de acompañarlos a comprometerse a una conducta basada en valores, ¿no? Y a lo mejor podemos decir algo como, bueno, hacer las cosas que son importantes para nosotros conlleva muchísimas emociones, desde entusiasmo, desde curiosidad, desde sorpresa, desde emoción, ¿no? Y habrá otros momentos en donde haya otras emociones como la ansiedad, el miedo, el enojo, el pánico, pero cuanto más dejes que esas emociones sigan su propio curso, menos poder van a tener sobre ti, ¿no? Y preguntarles ahí un poquito, pues, qué les gustaría hacer en ese momento. Y es donde entra otra vez este punto de elección, ¿no? ¿Puedo evitar o puedo seguir jugando? Si era un tema con la ropa, con el disfraz, pues me pongo el disfraz y con todo y miedo, trato de pasármela bien, ¿no? Y finalmente, algo importante, que a mí sí me gusta como decirles o transmitirles a los papás es que finalmente no están solos. Hay muchos papás pasando por estas situaciones, no nada más de chiquitos con TOC, digo, finalmente, como les decía, estas respuestas emocionales son esperadas, en los niños y en muchos adultos también. No hay nada de malo en ti como papá, creo que todos hacen lo mejor que pueden, con los recursos que tienen y tampoco
hay nada de malo en su hijo como tal. Otro tip que les doy, digo, tendríamos que hacer un poquito más amplio y lo vamos a abordar después, pero es una frase que es, dos cosas son ciertas, ¿no? Como mamá, por ejemplo, en este momento estoy a cargo de decidir no engancharme con el TOC o decidir no contestarte 20 veces o cualquier cosa que sea acomodación. Es válido que te sientas ansioso, pero ya lo has hecho en el pasado, ¿no? Entonces es como transmitirle esta parte. Una cosa es que yo estoy a cargo porque soy el adulto y finalmente no me quiero enredar en el TOC y es válido que te sientas ansioso y lo puedes hacer, ¿no? Otra es nombrar el deseo, ¿no? Validar y darle la confianza de que puede con esto, ¿no? Sé que a veces con los niños ayuda mucho esto, como sé que sientes que necesitas que te conteste una vez más, pero estoy segura que puedes lidiar con esto. O sea, nombrar como esta parte o esta exigencia que nos está pidiendo, pero transmitirle también esa confianza de que puede con eso, ¿no? Reconocer que finalmente estos momentos que son bien incómodos para ambos son una oportunidad, ¿no? Y que podemos también como adultos decidir cómo quiero relacionarme con esto, cómo quiero reaccionar, cómo puedo acompañarlo para que se acerque a practicar alguna habilidad si es que está en terapia. Bueno, cómo lo puedo acompañar a que se exponga, a que practique su prevención de respuesta, a que cualquier cosa, ¿no? Y finalmente es que no le tengan miedo a negociar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, con el ejemplo que les ponía del iPad en el aeropuerto, ¿no? O sea, como esta parte de decir, bueno, sí, y obviamente lo ideal es hacerlo otra vez con su terapeuta, pero hay una estrategia que se llama economía de fichas, en donde de alguna forma, cada que ellos hacen algo que los acerca a sus valores, algo que los acerca a mejorar su salud mental, pues podemos negociar a lo mejor, no sé, llegando a nuestro destino, vamos a comprar un souvenir o tú vas a elegir en qué restaurante vamos a comer o cualquier cosa, ¿no? Entonces, algo importante es que no le tengan miedo a esa parte porque es muy reforzante, ¿no? Ahora, lo más reforzante que queremos o lo que más queremos que aprendan nuestros niños y cualquier persona con TOC es que puedan experimentar esta sensación de que sí pueden hacer cosas difíciles y creo que eso es lo más reforzante de todo, ¿no? Que pueden sentir estas emociones incómodas, ¿va? Y terminamos, les dejamos, alguna de las bibliografías que utilizamos para esta conferencia y vamos a dejar de grabar para dejar un espacio para preguntas y respuestas. Si quieres